Bien, y ahora entonces vamos a pasar a la predicación de hoy día y vamos a continuar entonces con el cuarto sermón de la nueva serie titulada La sabiduría de Jesús expresada en parábolas, donde cada semana hemos visto una o más parábolas que Jesús le enseñó a sus discípulos en los evangelios, para por medio de imágenes creadas desde la cotidianidad poder cambiar alguna visión errónea del mundo por una o más verdades del reino de Dios, con tal poder transformador que no te deja más opción que movilizarte hacia un cambio profundo en tu vida. La semana pasada vimos las parábolas del tesoro escondido y la piedra preciosa, que nos mostró que vale la pena entregarse por completo a Dios debido a lo valioso que es ser parte de su reino. Y hoy veremos las parábolas de la oveja y moneda perdida, que nos van a mostrar el gozo que implica encontrar algo que se había perdido y el regocijo que implica que un pecador se arrepienta delante de Dios. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar en el día de hoy. ¿Estoy viviendo con el gozo de haber sido encontrado por Dios y estoy compartiendo ese gozo con aquellos que aún están perdidos? ¿Estoy viviendo con el gozo de haber sido encontrado por Dios y estoy compartiendo ese gozo con aquellos que aún están perdidos? Bien, vamos a orar al Señor para entregarle esta predicación a Él. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder hoy día estar reunidos, Señor, escuchando tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que significa estas tremendas dos parábolas que nos van a hablar acerca de lo que significaba estar perdido y el gozo que implica haber sido encontrado. Señor, te pido que tú seas desafiándonos esta mañana y que tú puedas, Señor, tocar nuestros corazones para generar ese agradecimiento y generar también esa urgencia por aquellos que aún no te conocen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y ahora para hacernos una idea visual de estas dos parábolas, les voy a mostrar un extracto proporcionado por el ministerio La Fe viene por el oír de la porción de hoy de Lucas 15 del 1 al 10, que desde ya le pido puedan buscar en sus Biblias. Y mientras ven el video, les voy a pedir que piensen en dos situaciones, que puedan pensar en dos cosas mientras ven el video que les voy a mostrar a continuación. Primero, quiero que piensen en alguna situación en la cual se hayan perdido por un tiempo considerable, ya sea cuando fueron niños o en la actualidad, y que puedan tratar de recordar la sensación de lo que implicaba para ustedes estar perdidos en esa situación. Recordar alguna situación en la cual cuando niños o en cualquier contexto o adultos que se perdieron y lo que significó eso. Y lo segundo que quiero que piensen mientras vamos a ver el video de esta parábola para hacernos una idea de cómo Jesús la enseñó, es que en algunas circunstancias en las que a ustedes se les haya perdido algo o alguien y que también puedan traer a la mente los sentimientos asociados a ese evento. Y espero que esos recuerdos nos ayuden a sentir y a entender la profundidad y urgencia de las palabras de Jesús. Así que, como se dice, corre video, y mientras ven el video quiero que piensen en estas dos situaciones. Una circunstancia en la cual ustedes hayan estado perdidos y otra en las cuales se les haya perdido algo o alguien. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido». Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.
¿O qué mujer si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido». Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Perdón, estaba con el micrófono apagado, ahora sí. Si se fijaron bien, ambas parábolas muestran algo que se había perdido y que luego al ser encontrado generó mucho gozo en aquellos que lo encontraron y también en todo su entorno. Y como siempre es necesario partir conociendo el contexto de estas parábolas para poder comprender cuáles son las ideas erróneas que quería reemplazar Jesús por enseñanzas del reino de Dios, que los lleven a un cambio profundo en sus vidas y por supuesto a nosotros también. Entonces, si miramos el contexto inmediato y si tienen abiertas sus Biblias en Lucas 15, veamos dónde se sitúa este relato, que veremos que se encuentra después de la parábola de los invitados a la gran cena, en el capítulo 14, donde todos aquellos que habían sido primero invitados no fueron. Todos los invitados originales no fueron a esta cena, por lo cual la invitación se extendió para todos aquellos que estaban en la calle o que estaban excluidos, pobres, viudas, prostitutas, recaudadoras de impuestos, etc. Y luego de ese relato está el costo del discipulado, seguido de la parábola de la sal, que nos habla de nuestro deber hacia la sociedad de impedir con el Evangelio que la maldad siga creciendo, donde la última frase del capítulo 14, fíjense al final del capítulo 14 de Lucas, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el primer versículo del capítulo 15 comienza diciendo: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Es decir, tenemos un grupo de excluidos como los recaudadores de impuestos, que eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, que se volvieron o aumentaron su patrimonio a costa de su propio pueblo, y pecadores, que era gente que públicamente hacía cosas que iban en contra de las tradiciones religiosas de la época y que por lo tanto también estaban excluidas de los templos o las sinagogas. Ese es un grupo. Pero por otra parte, teníamos a los escribas y fariseos, donde los primeros, los escribas, eran maestros a tiempo completo de la ley que estudiaban, transcribían y enseñaban a las escrituras, como un profesor de un seminario teológico, si quieren, o un pastor. Y los segundos, fariseos, eran gente laica, no eran gente que tenía una profesión de religión, tenía sus propios trabajos seculares, pero eran discípulos de algún escriba o maestro de la ley que les enseñaba, lo que hoy día entenderíamos como un asistente pastoral, si quieren. Entonces surge la pregunta: ¿quién será el que está oyendo? Y todos esperaríamos que el grupo que está escuchando a Jesús, creyendo en sus enseñanzas, debería ser este segundo grupo de escribas y fariseos, quienes eran reconocidos por gente religiosa. Pero Jesús nos dice que ellos más bien estaban murmurando, a diferencia de los recaudadores de impuestos y pecadores, gente excluida que se estaba acercando a Jesús y lo estaban oyendo, al reconocer su condición de pecador y ser conscientes de que necesitaban ser salvados, lo que los llevó a acercarse a Dios, a diferencia de los que se creían buenos, que no habían hecho nada malo y que por lo tanto piensan ingenuamente que son parte del reino de Dios o de la familia de Dios solo por la herencia que tienen, por su propia justicia, por las buenas obras que hacen, por la caridad o por cumplir con ciertos ritos religiosos.
lo que los llevaba a pensar peligrosamente que son sus propios salvadores y que por lo tanto no necesitan un redentor. Por lo que déjame preguntarte, ¿con qué grupo te identificas más hoy día? ¿Con aquellos que reconocen la necesidad de Dios y lo escuchan? ¿O con aquellos que a pesar de sus años en la iglesia no están realmente escuchando, sino que están murmurando de lo que los demás hacen? Jesús nos dice que este segundo grupo estaba más preocupado de ver la maldad en el otro y murmurar acerca de su condición que reconocer la triste realidad de ellos mismos, que también eran pecadores, pero quizás un poco más hipócritas que el primer grupo de recaudadores de impuestos y paganos. Por lo tanto, la Biblia siempre nos presentará gente que reconoce que está perdida y que necesita ser rescatada, y también gente que no reconoce que está perdida y por lo tanto no desea ser rescatada. ¿De cuál de los dos grupos eres tú? Ahora fíjense de nuevo en el versículo 2, que dice: de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Lucas 15, versículo 2. Y es interesante que en el inicio del Evangelio de Lucas, en Lucas 5, del 30 al 32, vemos que le hacen esta misma pregunta a Jesús: ¿por qué comes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y la respuesta que Jesús les da a esa pregunta en Lucas 5:31 dice así: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a que se arrepientan. Y con esa frase Jesús no está reconociendo que los líderes religiosos hayan sido sanos o justos, ya que Jesús conocía sus corazones hipócritas, sino que les dice que son solo aquellos que reconocen su necesidad de Dios y que confían en la justicia de Cristo y no la propia, los que serán parte del reino de Dios. Por lo que vuelvo a preguntarte, ¿eres de los que escucha la voz de Dios por medio de su palabra o eres de los que murmuran acerca de lo que los otros hacen? ¿Eres de los que reconoce que necesita ser rescatado o que cree que no necesita un redentor? Entonces, habiendo tenido esa pequeña introducción, vamos ahora a la primera parábola, la de la oveja perdida. Y si nos fijamos entonces, veremos una típica imagen de un pastor que no era rico ni pobre, ya que tenía 100 ovejas, y que al darse cuenta de que una de sus ovejas se perdió, parte a buscarla dejando sus otras 99. Lo que nos muestra el cariño, preocupación y amor intencional por parte de este pastor que va en busca de la única oveja perdida, así como el Señor, quien siendo nuestro buen pastor, tomó la iniciativa de ir a buscarnos individualmente y por lo tanto fue Él quien comenzó la salvación en nosotros. Y es Él quien completará esta salvación en el día final, como nos dice Filipenses 1:6. Él es quien nos encuentra y no al revés, como quizás nos gusta pensar, ya que nosotros solo podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros solo podemos creer en Él porque hemos recibido su gracia que nos permite responder en fe y confianza a Jesús. Nosotros somos las ovejas perdidas que necesitamos de un pastor que nos guíe. Y no sé cuántos conocen ustedes acerca de las ovejas, pero por cultura general y solo mirándolas podemos saber que no parecen muy inteligentes ni tampoco peligrosas, sino más bien miedosas porque fácilmente pueden perderse en la búsqueda de alimento, quedando indefensas frente a cualquier depredador. Por eso es necesario que haya un pastor constantemente cuidándolas y guiándolas. Interesantemente, la Biblia nos define de la misma manera a nosotros como ovejas. Pero aún más, nos dice que Jesús, siendo descrito como el buen pastor, se vistió de oveja y fue tratado como un cordero llevado al matadero, para ser sacrificado voluntariamente por nuestra causa. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 6 en adelante. Esto fue escrito 600 años antes de que Jesús naciera. Dice: todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.
Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Versículo 11. Después de su sufrimiento, verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Entonces Dios toma la iniciativa de buscar a la oveja perdida, mandando a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, no sé a ustedes, pero me encanta la economía de Dios, que va totalmente en contra de la forma en la que generalmente pensamos, ya que el mundo está dispuesto a tomar decisiones bajo otros conceptos, como por ejemplo, el fin justifica los medios, o no importa perder a algo o a alguien si el costo de perderlo es menor al beneficio que puedo obtener con esa pérdida. Por ejemplo, no sé si escucharon en una noticia hace varios años atrás que en Rusia dejaron que toda una tripulación de un submarino muriera, porque el costo de rescatarlos era muy alto y no tenían la seguridad de que iban a lograr rescatarlos. China y otros países han dejado morir a mineros sin importar cuántos hayan sido, porque según dicen el costo de sacarlos era mayor al valor de sus vidas, más aún si no tenían la certeza que los encontrarían vivos. Y así vemos que tanto en Oriente como en Occidente se toman decisiones donde no se valora a las personas, sino que se considera muchas veces imprescindibles. Y si hay algo que conmovió al mundo entero de nuestro país, fue el rescate de los 33 mineros chilenos acá en el norte, ya que la vida de nuestros compatriotas fue mayor al costo de rescatarlos. Y con eso no quiero entrar ni en la política ni en las motivaciones detrás de la decisión del gobierno de turno de hacerlo, pero sí en el impacto que causó que la vida de ellos fuera considerada mayor al costo que implicaba rescatarlos, que por lo demás fue muy alto, pese a no tener la seguridad de encontrarlos con vida. Y probablemente algunos criticaron esa decisión. Lo que nos recuerda que para Dios la vida de cada uno de sus hijos e hijas fue tan importante que estuvo dispuesto Él a dar la vida de su Hijo, a dar la vida de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para venir en rescate de cada uno de nosotros, asumiendo el gran costo que eso significaba. Por eso la parábola de la oveja perdida termina con la explicación que Jesús mismo da en Lucas 15, versículo 7, que dice así: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En otras palabras, el cielo se regocija grandemente con una sola persona que no estaba reconciliada por Dios, que era rebelde, que era pecador, que se arrepiente, en contraste con muchos justos entre comillas, o religiosos si quieren, que no reconocen su condición de pecadores y que no se arrepienten delante de Dios. Por eso, este año, como iglesia, vamos a dedicar nuestro corazón a la misión de Dios, confiando en que su mano bondadosa está con nosotros. Vamos a dedicar nuestro corazón a la misión de Dios, confiando que su mano está con nosotros, permitiendo que muchas personas, como es nuestro lema, conozcan, atesoren y sirvan a Jesús como su único tesoro. Ahora, si se fijan en la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida, nos habla también de algo que se había perdido, pero ahora en un contexto quizás un poco más humilde, ya que esta mujer que perdió la moneda tiene que prender una lámpara en su casa para encontrarla, lo que habla de una casa probablemente sin ventanas y de adobe, con piso de tierra, que era la típica, si quieren, vivienda social de ese tiempo.
y a ella se le pierde una moneda que equivalía a un salario diario promedio de un jornalero, que quizás para el pastor de las ovejas, que tenía 100, no hubiera tenido tanta importancia. Pero para esta mujer perder el valor de un salario diario era una gran pérdida. Y en medio de la pandemia hemos visto como personas que han perdido su trabajo, el salario diario, sabemos lo que eso significa. Y no sé cómo reaccionan ustedes cuando pierden algo, pero en mi caso me da mucha rabia. Y no paro hasta que encuentro lo que se me había perdido, ya que no me puedo sacar de la cabeza que algo que sabía dónde estaba no esté donde debería estar. Por eso puedo entender perfectamente lo fácil que es afanarse, urgirse, movilizarse a buscar algo más si esto es muy importante para uno. Pero déjame preguntarte, ¿qué pasa cuando lo que está en juego es la vida de alguien? ¿Qué pasa cuando lo que se está perdiendo es el alma de alguien que amamos por la eternidad? ¿Qué pasa cuando ese alguien es de mucho valor para nosotros? ¿Tenemos ese mismo afán para que Dios lo encuentre? ¿Hacemos el mismo esfuerzo por mostrarle a alguien que necesita ser rescatado de las tinieblas y traído por Dios a la luz admirable del Evangelio, como nos dice Pedro? Solo trae a la memoria la impotencia, tristeza, preocupación y la energía con la que te movilizaste por encontrar alguna cosa que se te había perdido, en los dos ejemplos que le pedí al principio. ¿Tienes esa misma urgencia por las almas que se están perdiendo diariamente? Por eso nos vamos a dedicar este año a discipular a al menos una persona nueva, estudiando la Biblia de una manera simple y regular, para que podamos experimentar esta alegría que sintió la mujer de esta parábola al encontrar lo que se había perdido, compartiendo esa alegría con todo su entorno, porque esa fue la misión de Jesús, como el mismo Evangelio de Lucas más adelante nos dice, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y por eso nosotros compartimos el mismo mensaje de Jesús, las buenas noticias de salvación, el Evangelio de Cristo, con el cual Jesús vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Sabiendo que esto trae gloria a Dios y trae un gran gozo, tanto en la tierra como en el cielo. Para terminar, me gustaría que pudieran de nuevo pensar en estos dos momentos puntuales que les pedí que recordaran al principio. Uno cuando hayan estado perdidos ustedes y otro cuando hayan perdido algo. Y me gustaría que lo trajeran a la mente los sentimientos, lo que pasó en ese momento, teniendo en cuenta la pregunta que les hice al principio. ¿Estás viviendo con el gozo de haber sido encontrado por Dios y estás compartiendo ese gozo con aquellos que aún están perdidos? Mi recuerdo me llevó al año 1985, cuando tenía más o menos la misma edad que tiene mi hija Dominga hoy en día. Y mis padres me cuentan que fui con ellos a una multitienda en pleno centro de Santiago, muy cerca de donde mi papá trabajaba en ese tiempo. Cuando llegamos al segundo piso de esa tienda, mi mamá cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, le solté la mano y me metí entre medio de los colgadores de la ropa y me hice humo. Ellos me cuentan que estuve perdido por más de 2 horas, lo que para ellos probablemente fue una eternidad. Imagínense lo que sintió mi mamá y mi papá por haberme perdido, y la desesperación y todo lo que debe haber pasado por sus cabezas. Incluso alguien les dijo que yo había salido de esa tienda y tuvieron que salir a la plaza de armas, y los que conocen Santiago sabrán, a ver si estaba yo ahí. Pensaron que podría haber salido de la tienda porque alguien les dijo que había visto un niño de la misma edad salir.
Ahora, a diferencia de lo que ellos estaban experimentando, yo no me había dado cuenta que estaba perdido. Porque a los pocos minutos de haberme arrancado entre la ropa, una vendedora de la tienda me vio que estaba mirando a través de una vitrina unos juguetes y me tomó y me puso detrás de la vitrina del vidrio y le avisó a una compañera que avisara por los parlantes y me trajeron juguetes para que estuviera jugando ahí tranquilo detrás de la vitrina. Y de hecho fue ahí mismo que me encontraron 2 horas después. Ahora la realidad es que muchas personas viven la experiencia de estar perdidos en la fe sin darse cuenta que lo están. Y a diferencia de mis padres, son muchas personas las que parecen no tener esa desesperación por buscar a aquellos que están perdidos sin saberlo. Pero aquellos que saben lo que es encontrar un niño perdido y la alegría que eso implica, les aseguro que harán todo lo posible para que ese niño no se pierda y si se pierde, hacer todo lo posible por ir a buscarlo. Así es nuestro misericordioso Dios, que no descansará hasta encontrar a todos aquellos que aún están perdidos y que desea que vuelvan a sus brazos. Y por eso este año nos dedicaremos de corazón a la misión de Dios, confiando que su mano bondadosa está sobre nosotros. Por lo que déjame preguntarte nuevamente y para terminar. ¿Estás viviendo con el gozo de haber sido encontrado por Dios y estás compartiendo ese gozo con aquellos que aún están perdidos? ¿Estás viviendo con el gozo de haber sido encontrado por Dios y estás compartiendo ese gozo con aquellos que aún están perdidos? Oremos al Señor. Padre amado, todos los que estamos aquí, ya sea a través de Zoom o YouTube o Instagram, hemos estado perdidos o quizás estamos perdidos en la fe. Muchos de los que estamos presentes hoy día sabemos lo que significa ser encontrados por Dios. Sabemos lo que significa ser sacados de una vida en la cual estábamos ciegos sin saber que estábamos perdidos. Viviendo vidas que no llenaban, no satisfacían, que no lograban una felicidad, que no lograban paz, que estaban llenas de ansiedad, incertidumbre, angustia, aún quizás estando en contextos favorables. Padre amado, te quiero dar gracias primero por el hecho de que yo personalmente, y sé que muchos de los que están acá, han sido encontrados por ti y han sido adoptados para ser parte de tu familia. Padre amado, todos los que estamos aquí conocemos a alguien que quizás aún no ha dado ese paso. Conocemos personas que todavía están ciegos y no saben que están ciegos, que están perdidos camino a una perdición eterna y no tienen idea. Van camino a un precipicio, pero no pueden ver el abismo al cual se están acercando. Señor, te queremos pedir por cada una de esas personas que amamos y conocemos. Te queremos pedir, Señor, que tú nos des esa urgencia a nosotros y a todos los cristianos, para que puedan ir en rescate de esas personas, para que puedan con amor, con tolerancia, pero con mucha pasión y firmeza, animarlos a que se den cuenta que sin ti están perdidos, pero contigo pueden tener todo. Y ese todo no me refiero a cosas materiales como muchas iglesias prometen. Ese todo es una completud en nuestro ser que nos permite, aún en medio de el año más difícil de pandemia que hemos vivido el año pasado, poder tener aún así en medio de circunstancias difíciles, gozo, amor, paciencia, esperanza, paz. Señor, eso es algo que solo tú puedes lograr cuando nos has encontrado, cuando nos has adoptado y nos has hecho hijos tuyos. Y ahora, Padre amado, te quiero pedir, si hay alguien que hoy día está escuchando este mensaje a través de YouTube, Instagram o incluso a través del Zoom hoy día, y siente que ha estado perdido, que ha estado alejado, que quizás no ha dado el paso de ser encontrado por ti. Señor, te quiero pedir hoy día que tú puedas mover sus corazones a repetir esta simple oración conmigo.
Una simple oración de confesión de esta realidad y de una petición de ser rescatados. Y esta oración dice así: Señor Jesús, reconozco que estoy perdido sin ti. Necesito ser rescatado. Te doy gracias por morir y resucitar por causa mía. Reconozco que no he hecho lo bueno que tú me pides. Reconozco que necesito cambiar. Reconozco que no puedo ni siquiera cumplir mis propios estándares. Señor Jesús, necesito ser rescatado. Y hoy día me quiero entregar por completo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que si tú hiciste esa oración, lo que tú hiciste es hacer una simple confesión de que tú deseas ser rescatado, de que tú deseas que Cristo llene tu vida. Y según la parábola que hemos visto hoy día, si tú estabas perdido y has sido encontrado, hay un gran gozo, no solo en los que estamos aquí hoy día, sino que en los cielos, porque alguien que se había perdido ha sido rescatado. Porque hay más gozo en el cielo y en la tierra por un pecador que se arrepiente que por 99 justos o religiosos o gente que se cree buena, pero que finalmente no está dispuesto a arrepentirse. Así que si tú hiciste esa oración, te animamos a que te pongas en contacto con nosotros o con cualquier persona que tú conozcas que es un cristiano, que te pueda ayudar a crecer en la fe. Eres más que bienvenido en nuestra comunidad para seguir participando en las distintas actividades, pero es muy importante ahora poder seguir creciendo en esa fe y conociendo a este buen pastor, a este buen Dios que te ha rescatado. Y ahora, para terminar,